Ya llegué, ya estoy aquí y vamos a comenzar. La semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de la cuestión de los predicadores. Algunos predicadores, como fue en el caso de Noé, estuvo predicando durante muchos años. Esta tarde quiero utilizar un poco el tiempo, o ahora sí diríamos el tiempo que nos queda, lo vamos a utilizar, son unos cuantos años nada más, y vamos a utilizar en hablar de ello. Para ser predicador, la Biblia nos pide que seamos cristianos. Número 2, la Biblia nos pide que conozcamos el Evangelio de Cristo, aunque muchos predicadores ni siquiera eso saben, pero se dedican a predicar. Y en este caso son falsos predicadores. La Biblia nos dice que hubo muchos predicadores, pero lo más sorprendente de esto es, y lo voy a decir muy claro, son predicadores sin título. Y esto no quiere decir que no estén autorizados por Cristo. Y voy a mencionar por lo menos dos ahorita. Uno de ellos es Felipe, el evangelista. Hechos capítulo 8, versículo 5 nos habla de este hombre. Fue un predicador que salió por aquí, por allá, por todos lados, predicando, enseñando. Y según los diccionarios, según los comentaristas, según los historiadores, no nos refieren ningún dato en cuanto a Felipe, si es que fue a una escuela bíblica y recibió un título. Por allí entonces diríamos que es falso que para ser predicador necesite uno un título. Otro de ellos es Saulo de Tarso. Este hombre sí fue un estudioso. La Biblia misma dice que fue un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. Hoy podemos nosotros notar a muchos predicadores que han estudiado en grandes universidades, en muchas escuelas, se han perfeccionado. Pero lo que me llama la atención de Saulo es de que no acudió a una escuela especializada para ser predicador. Solamente el Señor lo llamó y le enseñó personalmente las cosas que tenía que aprender. Estas las enseñó porque nacían de su corazón, porque las vivió en carne propia, porque vio al Señor Jesucristo directamente. Ahora sí que allí decimos entonces, nadie le platicó las cosas, nadie le fue con el cuento. Y por lo menos estos dos predicadores, entre varios, nunca asistieron a una escuela bíblica. Bueno, algo más para decir lo siguiente. Y voy a basarme comenzando a leer precisamente en un texto de la Biblia que es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Esta tarde quiero empezar en este versículo, y no precisamente hablando acerca de las divisiones que había en esta congregación llamada Corinto, sino que me llama la atención, después de hablar de varios temas allí, Pablo menciona lo siguiente. ¿Alguien quiere colaborar leyendo, por favor? 1 Corintios 1, 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, son palabras que pegan duro con un marro, no con un martillo, ni con una piedrita. Pegan fuerte porque aquí está escribiendo el apóstol Pablo estas cuantas palabritas y diciendo una gran verdad. Predicadores hay por mayor, pero pocos se detienen a analizar precisamente este texto. Hasta la fecha he sido testigo de muchos predicadores que mandan a muchos otros predicadores, y entre comillas, a predicar, y en la primera noche que se la pasan predicando, bautizan 10, 15, 20 personas. Pablo no fue así.
Pablo fue un hombre que se dedicó a la predicación y era rigurosamente estricto en predicar. Hoy en nuestros días, yo no tengo la costumbre de hacerlo, pero sí he visto a muchos que tienen la costumbre de bautizarlos y ya después los educan, después los enseñan, después los doctrinan, después les hablan del Evangelio. Cuando Pablo nos dice, Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Entonces hablamos ahora sí, ¿qué se necesita para ser predicador? Obedecer palabras de Cristo. Este es uno de ellos. Cuando Cristo manda a sus discípulos, les dice, vayan y prediquen. Más adelante voy a hacer un análisis más detallado de uno de estos pasajes que tenemos aquí en el Nuevo Testamento acerca de Mateo 28. Y vamos a hacer unas observaciones muy detalladas en esto. Pero antes de ello, quiero comenzar con este versículo, porque en realidad sí nos va a quemar las manos con este tema para saber acerca de los predicadores. A veces en las congregaciones, a veces donde predicamos, a veces donde vamos de visita, surgen muchas personas que dicen, oh, hermano, yo quiero ser como usted. ¿En qué sentido? Podremos preguntar. Porque pueden ser de muchas maneras, ser como nosotros. Una persona tiene muchas facetas. Pero déjenme mencionar esta pequeña información que tengo aquí para ustedes. La predicación es la proclamación de la palabra de Dios a los hombres, por los hombres y por mandato de Dios. Es el medio ordenado para la transmisión de la palabra de Dios al mundo. Y sirve también como único medio oficial para la edificación de toda la iglesia de Cristo. Y no solamente para edificación de unos cuantos, sino de toda la iglesia de Cristo. El no hacerlo, estamos fallando, estamos faltando. Por eso es que hay que poner mucho énfasis en ese tema de los predicadores. Lo dije hace un momento y lo seguiré diciendo, predicadores van, predicadores vienen, pero pocos son los que permanecen y pocos son los que se dedican de lleno a predicar la verdad. Predicadores hay que solamente por unos dólares, con unos cuantos pesos, por unas cuantas liras esterlinas o lo que sea, cualquier tipo de moneda, ya están predicando. Algunos predicadores ya son predicadores solamente porque se les ha donado un vehículo para su transportación. Algunos porque ya se les dieron unas 2 docenas de Biblias y unos cuantos himnarios para que vayan y ocupen el tiempo en aquellas personas. Algunos predicadores eligen a esos jóvenes que están entusiasmados en predicar la verdad y los mandan a otros lugares para alejarlos de ellos, no sea que me vayan a ganar con mi sostenimiento. En sí, los predicadores siempre debemos de estar observando lo que Cristo quiere de nosotros. En el Antiguo Testamento, un tipo de predicador fue aquel llamado profeta. La fe judía no era la única que tenía sus profetas. Habían muchos hombres y muchas ciudades, muchos pueblos, muchos reinos, y estos tenían sus profetas. Pues esos profetas también se convirtieron en predicadores. Y dijimos también que un predicador es el que proclama la palabra de Dios. Vamos a hablar entonces específicamente de unos profetas que están en el Nuevo Testamento. Aunque muchos profetas de diferentes sectas, denominaciones o religiones que hubo allá en la antigüedad, pues se dedicaban a atender a su reino, a atender su rey y a hablar cosas que le agradaran a la gente y que le agradaran a su rey. De esta manera vivían, porque halagaban con profecías falsas y vanas a los reyes, a las autoridades. Algunos de ellos tomaban alguna bebida o simplemente caían en trance, estaban en éxtasis
y hablaban y emitían sus oráculos. Los profetas de Dios, los profetas de Israel, pocas veces predijeron cosas del futuro. Y si lo hicieron fue porque Dios, el más grande de todos, el único, el Rey soberano, el Todopoderoso, les ordenó que lo hicieran. Pero también aún así había muchos que se dedicaban a hablar por sí solos. En el tiempo de los reyes, de los judíos, de los del Antiguo Testamento, hubo también por allí unos grupos pequeños. A estos grupos se les llamaba también escuela de profetas. Allí venían muchos profetas, que en este caso estamos hablando de predicadores, porque iban y proclamaban algo, predicaban algo, hablaban. Y había esto como una comunidad. El profeta Elías o Eliseo anduvieron también en medio de ello. Se puede decir que esas son una de las primeras escuelas bíblicas. Bueno, aparte de esto, hubo unos que estaban en los grupos de esos profetas que no tenían nada que ver con la profecía. Ni profetas eran siquiera. Pero iban a la corte real y hablaban porque provenían de familia de profetas. A veces pensamos que porque mi papá o mi bisabuelo o mi tatarabuelo fue predicador y fue un predicador elocuente, por lógica, yo me convierto en un excelente predicador. Y no es cierto. La sucesión no nos hace predicadores. Predicadores es aquel que se esfuerza en obedecer la voz de Dios y predicarla, retransmitirla. ¿Han oído ustedes de las antenas de radio que utilizan las verdaderas difusoras? Una es la difusora, manda la señal hasta una antena grande y esa antena grande se encarga de esparcirla a toda la comunidad. En ocasiones se le llaman repetidoras. Hace mucho tiempo escuchábamos la XCW, que la difusora original provenía del Distrito Federal, y en San Luis Potosí se tenía una antena a la cual se le llamaba repetidora. La señal venía desde México, venía vía microondas y venía brincando muchas antenas. Llegaba a la antena de San Luis Potosí y en San Luis Potosí se esparcía la señal a toda la comunidad, a toda la región. Entonces esa antena cumplía la función de decir exactamente lo que estaba surgiendo allá en la difusora en el Distrito Federal. Un predicador, un verdadero predicador, es aquel que retransmite la misma palabra de Dios desde el cielo. Lo que Dios habla, eso es lo que anuncia. Para ello, bien podemos citar a Elías, por ejemplo, que habló directamente al rey al rey Acab, lo que Dios quería decirle. Pero fíjense estas cosas, pues decimos, no, que Dios es tan poderoso, ¿por qué no se lo dice directamente? La razón es que Dios no se rebajó a hablar con un hombre que vive bajo el pecado y que lo odia. Por eso tiene siervos y seguidores, y eligió a Elías para que fuera con ese rey y le dijera, dile a ese rey esto y esto y esto. Y Elías le dice las cosas tal y como son. Por esta razón, de lo que dijo Elías, fue perseguido por ese rey, el rey llamado Acab, porque retransmitió exactamente lo que Dios había dicho. Bien lo dijo Jeremías, que hay muchos falsos profetas en todo el tiempo, y emitió severos juicios sobre los falsos profetas de su época. Aquellos que pretendían que todo estaba bien
y se me rehusaban a mirar los hechos de frente. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice Jeremías 23:16. Algunos de esos predicadores o profetas fueron solos. Siempre andaban ellos solos. Y si acaso andaban con un ayudante. Qué curioso, ¿no? Hoy para ser predicador necesitamos andar unos 10, 20 para darnos valor. Porque no tenemos el valor de decir la palabra de Dios como debe. Y si lo hablamos palabra de Dios que no ofenda los sentimientos de los que están oyendo. Predicamos algo que no vaya a ofender al visitante número 10,000. Porque le podemos llamar que es un pecador y ya no vuelve. Qué curioso, ¿no es esto? ¿No creen ustedes? Así son las cosas. Así se las gastan el día de hoy. Quiero predicar, muy bien. Me voy a dedicar a la predicación. Porque se gana muy buen dinero. Ya tenemos mucho tiempo aquí acusando a mucha gente, diciéndoles que la religión es el mejor negocio que hay ahorita aquí en Estados Unidos. Porque en algunas religiones se recogen, pero muchísimo dinero. Y no solamente cada primer día de la semana, como lo dice la Escritura, sino que a veces hasta todos los días de entre semana. En cada reunión se hace una colecta. Y en algunas ocasiones, en la mañana, a mediodía y en la noche, se vuelven a hacer colectas. Es buen negocio tener una iglesia. Y si alguno quiere salir de pobre, ponga su propia iglesia y llámela como quiera. Al fin que no viene de Dios. Dios ya estableció la iglesia que Él quería y la puso en Jerusalén. De allá partió y se esparció en todo el mundo. Y esta iglesia, la única, la de Cristo, es la que está en todas partes, tratando de rescatar a todos aquellos que han sido engañados por muchos predicadores que falsamente han llegado y han tocado a su puerta y le han dicho, esta es la voluntad de Dios. O algunos que han dicho, esta es la nueva traducción de la palabra de Dios. Y otros que han venido a decir que esta es la nueva voluntad de Dios. Dios no es hombre para que cambie de opinión a cada rato. Dios mandó a sus predicadores y los mandó muy bien, los enseñó bien desde un principio. Y esos predicadores se van y se avientan a lo que es. Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos a un hombre llamado Juan que se dedicó a predicar y a predicar y a predicar. Los términos de predicador o pregonero, anunciador, el que proclama, el evangelista, el que publica las buenas nuevas, el que enseña, el enseñador, todos estos términos se utilizan muchas veces, docenas de veces. Todos estos nombres están en el Nuevo Testamento para darnos a entender lo que es la observación y lo que es el mandato de Dios. El predicador ha recibido su mandato, el predicador ha recibido un mensaje de Dios y el predicador llega con la autoridad del que lo envía. Si Dios tiene toda la autoridad en el mundo, también envía a sus predicadores con toda la autoridad. A Juan lo mandó con una autoridad grande y le dijo a Juan, ve y prepara el camino para Jesús. Y lo hizo. Predicó y les dijo un montón de cosas. Entre ellos, algunos les dijo víboras. Qué feo, ¿no? ¿Por qué les diría eso? Hoy un predicador dice eso desde el púlpito a una persona y lo corren, le cortan su cheque.
Y mejor prefieren no decirlo para que no le corten su cheque, para que no lo recorten su sostenimiento, o para que no le digan, hasta hoy trabajaste muy bien, hermano, hasta ahí. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos varios predicadores que se esforzaron mucho en anunciar el Evangelio, tal y como se los enseñó el Señor Jesús. Quiero invitarlos a ver esta cita bíblica. Y me llama la atención mucho que tanta gente lo ha leído, tanta gente lo ha analizado y tanta gente lo ha comentado. Pero a veces pensamos que pasan de noche, porque lo que leen están como cuando llega Felipe y se encuentra al etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Hoy nosotros podemos preguntar también lo mismo acerca de esta cita bíblica en Mateo. Mateo 28. Versículo 16. Vamos a esperar que alguien quiera leerlo. Vamos a ver. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Entrar en calor otra vez. A ver, ¿quiere alguien leerlo por allá de aquel lado? Licha, ¿quieres leerlo? Mateo 28, versículo 16. Esperamos que al otro lado de la línea de la web, por internet, que nos están escuchando en este momento en un pueblito muy lejos de aquí, pero muy cerca de allá, se llama, ¿cómo dicen que se llama? Ramos Arizpe, Coahuila. Desde allá van a leernos ahorita en este momento. Mateo 28, versículo 16. Y dice, ¿cómo? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Bueno, pueden seguirle también hasta el versículo 20, por favor. Cuando recibieron adoraron, pero no sudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, gracias. Vamos a ver esto. Vamos a hacer unas observaciones. Verso 16 nos dice la cantidad de personas que estaban allí. 11 discípulos y que estaban ahí reunidos. Número 2. Según el versículo 19, que lo apoyo con el versículo 18, porque el que habla tiene autoridad. El 18 nos dice que tiene autoridad, pero el 19 nos dice que son enviados a predicar. El que los envía es Jesús. ¿Tiene Jesús autoridad para enviarlos? Sí, y Él lo está reclamando. Entonces, bajo esa autoridad, envía a este grupo y les dice, por lo tanto, vayan. Número 3, la orden es esta. Versículo 19, hagan discípulos. Es curioso ver esto entonces. ¿Por qué muchos, en vez de hacer discípulos, los bautizan? Y yo les voy a decir por qué. Porque hay muchos predicadores que entre más gente bauticen, más grande se va a ver su cheque. Además, el ego se va a subir y van a hacer una congregación grandísima. En un año van a hacer una congregación de 2,000 personas, queriendo imitar lo que ocurrió en Jerusalén. Solamente que hay una diferencia. Los que estaban en Jerusalén vivían bajo la ley de Moisés, eran judíos, conocían perfectamente lo que era para ellos la ley de Moisés, habían oído de la ley de Moisés, habían oído de los profetas, conocían los salmos, estaban en esa reunión que era religiosa, el día de Pentecostés, para los judíos, y sabían todo lo que tenían que hacer en esa reunión. Entonces ellos vivieron el tiempo en que estaba Jesús, supieron de Jesús, supieron de que lo llevaron a la cruz,
E incluso muchos de ellos allí estaban presentes cuando se acompañaban en todos y estaban allí hablando y diciéndoles: